distinguished delegates, members of the press. Buenas tardes, distinguidos delegados, activistas y personas que nos dan apoyo. Bienvenidos. Es hora de la plenaria número 8. En esta plenaria vamos a hablar de un tema algo delicado. Hablaremos de la palabra D, la palabra que comienza con la D. ¿Pueden pensar en palabras que comiencen por D? It's a word that conveys the idea Es una palabra que se aplica a los sistemas y que pusimos en marcha hace mucho tiempo. Es algo que se puso desde Occidente a quienes no somos de Occidente. ¿Alguien sabe de qué hablo? Descolonización. Muchísimas gracias, es correcto. that affects every Este tema afecta a todas y cada una de las personas que están aquí en este auditorio. Tanto si la entienden como si no, tanto si la reconocen como si no. Porque la descolonización en sus diversas formas nos afecta a todos. Por ejemplo, a mí, hablo inglés, es mi lengua materna. name is Chiko Dinaka. Sin embargo, me llamo Chico Dinaka y soy la hija de Ashivieli, My homeland y mi tierra natal fue colonizada por los británicos antes de que la colonización nos afectara a todos y a todas nuestras vidas. Todo eso parte de los idiomas que hablamos, los nombres que tenemos, los dioses que veneramos, los alimentos que consumimos, la ropa que llevamos, las carreras profesionales que escogemos, el modo en el que definimos la belleza, el éxito, cómo nos tratamos les unes a les otros, la forma que tenemos de concebir el talento, cómo colaboramos con nuestros colegas y las personas a las que decidimos defender, incluso a las personas a las que servimos. La colonización tiene una influencia en todos esos aspectos, en todos nosotros, y ese impacto se perpetúa y se glorifica y lo siguen promoviendo ciertas personas que oprimen y deshumanizan a otras. Estamos todos aquí. Todos hemos viajado a Kigali, Ruanda, para formar parte de esta congregación hermosa de personas porque estamos todos conectados con el desarrollo internacional. Pero, ¿saben qué? Incluso ese sistema de desarrollo internacional ha sido pervertido por la colonización. ¿Cómo podemos descolonizar ese sistema? Todos aquí somos adalides de la igualdad de género. A veces muchos nos damos golpes de pecho y nos llamamos feministas. Sí, incluso el movimiento feminista global por la igualdad de género ha sufrido y se ha desteñido por la colonización. La descolonización será el tema central de esta plenaria número 8. Me llamo Chika Odua, soy periodista y me encanta moderar este panel. Bueno, en realidad tendremos dos que analizarán las dinámicas y estructuras de poder en el sistema internacional del desarrollo. Será una conversación que incitará a la reflexión sobre el colonialismo y promoverá la igualdad para todas las personas. De eso tratará este panel. Vamos a abordar un tema muy acuciante y es un llamamiento. Más allá de tomar asiento en la mesa, es un llamamiento para abolir la supremacía blanca en nuestras instituciones. Quiero invitar a los oradores del primer panel, por favor, entren. Un fuerte aplauso para todos ellos y ellas. excellent. Fantástico. Tenemos a Sofía Cineiro, secretaria general de Care Global,
tiene un compromiso incrementable con las mujeres y las niñas. Tiene muchísimos años de experiencia trabajando con mujeres y niñas en muchas de las comunidades más marginalizadas de África, Oriente Medio, Latinoamérica. Gracias por estar aquí de nuevo. Tenemos a Maliha en este panel, presidenta y directora ejecutiva de Women Deliver, comprometida con el movimiento feminista desde su Pakistán natal y tiene más de 30 años de experiencia en la igualdad de género. Muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos a Christine Stegling, vicedirectora ejecutiva de UNAIDS. Su política y su trabajo a varios niveles ha ayudado a prevenir el SIDA y ha colaborado a desarrollar tratamientos y también ha trabajado en salud y derechos sexuales y reproductivos. Y tenemos a Mónica Alemán de la Fundación Ford. Desempeñan la labor fundamental en los esfuerzos de la Fundación para reducir la violencia de género y acabar con la desigualdad estructural. Gracias por estar aquí. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Basi Nami, directora de planificación familiar en Global Planned Parenthood Federation. Se dedica a avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes y lleva más de una década trabajando en ello. De acuerdo, este panel se llama El palo en la rueda, reflexiones para reinventar un sistema de desarrollo internacional justo. Tenemos 30 minutos. Mi primera pregunta. Quiero invitaros a todas a pensar en un ejemplo de una actitud colonial que sigue estando perpetuada en la actualidad. Un ejemplo. ¿Quién quiere comenzar? ¿Yo puedo comenzar? Yo diría que todo el sistema de desarrollo internacional tiene que estar desmantelado. Debemos desmantelarlo completamente. Un ejemplo es la exacerbación de las desigualdades entre las mujeres y las niñas en el sur global, y eso está integrado en el diseño. En Planned Parenthood desafiamos este sistema, lo ponemos en cuestión, y si analizamos nuestros propios sistemas, por ejemplo en salud y derechos sexuales y reproductivos, los pusimos en cuestión en 1994 en Cairo. Y desafiamos las percepciones sobre la justicia social y llevamos a cabo un diálogo sobre la justicia sexual y reproductiva. Tenemos sistemas que desarrollan y priorizan las comunidades locales y no se tienen en cuenta sus propios procesos de desarrollo. Otro ejemplo. El feminismo blanco. El feminismo blanco es un legado colonial y cala en todo lo que hacemos. El 70% de las personas que trabajan en desarrollo internacional, especialmente la sociedad civil, son mujeres blancas de clase media. Tienen muy buenas intenciones, pero traen con ellas un modo particular de hacer las cosas, una narrativa concreta y una cultura concreta. Es incidente y crea una desigualdad en aquellas que hemos aprendido o nos hemos esforzado para tener éxito. Hemos pasado una década aprendiendo su idioma, aprendiendo la supremacía de la palabra escrita, no vengo de ahí, aprendiendo a expresarnos de formas muy concretas, muy técnicas, en un inglés muy preciso y con frases que para nosotras no son naturales. También supone la prioridad de las cualificaciones, titulaciones académicas a las que muchas no podemos acceder hasta una fase posterior, y también trae consigo una cultura de trabajo muy concreta y nos cuesta encajar en ella. Es una cultura, lo decimos con orgullo, vamos a identificarla, desglosarla y cambiarla. ¿Cómo es la narrativa? Has hablado de una narrativa que hay que aprender y memorizar. Por ejemplo, es la narrativa que el feminismo blanco nos ha impuesto.
Mi primera experiencia con eso fue cuando fui a la escuela de estudios de posgrado en Estados Unidos. Yo sabía inglés por aquel entonces y podía expresarme en ese idioma. Los dioses se han despertado. Mis disculpas a los supremacistas blancos, pero incluso en ese momento se me dijo que mi estilo era colonial. Por supuesto, era colonial. Los coloniales me enseñaron los colonos me enseñaron cómo escribir. Y que no era suficientemente técnica, también se me decía, y que no usaba el tiempo verbal presente lo suficiente. Y en cada paso del camino tenía que aprender y reaprender y reaprender. Y luego me miraban cuando, por ejemplo, en este escenario y me decían, ¿dónde has estado escondida todo este tiempo? Ni siquiera sabíamos que existías. Bueno, me ha llevado 30 años llegar hasta aquí por todas las batallas que he tenido que librar. ¿Sofía? Bueno, en mi caso es parecido. Yo no usaría la palabra descendente. En este sector, por supuesto, fue creado en tiempos coloniales. Y, por supuesto, sigue teniendo ese matiz. Todavía lleva la idiosincrasia, el sentimiento colonial. Se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, tienes que hablar de un modo muy elevado, muy refinado. Y si eres muy contundente en tus afirmaciones y si quieres contar una historia, no se te escucha si no lo haces de esa manera. Y como yo manejo estadísticas, voy a mencionar dos que son chocantes. Solo el 1,2% de toda la ayuda humanitaria fue a manos de organizaciones locales. ¿Y sabéis qué? Solo el 0,13% de la ayuda al desarrollo fue a organizaciones lideradas por mujeres. Ahí lo tenéis. El matiz colonial y la evidencia del colonialismo y algo más. Algo que me sorprende, que es que todo el sistema mira hacia el sur, mira al sur global y a Uruguay, Latinoamérica, el sur global. Y la mayoría de las causas subyacentes, por ejemplo, en Tanzania, Egipto, India, en cualquier país del sur global, todo eso se decide en el norte global. Si el mundo fuera un único país, sería el país con mayor desigualdad del mundo, pero la mayoría de la ayuda al desarrollo va hacia el sur. Si el mundo fuera un país, sería el país más desigual del mundo. Así que saben que tenemos que abordar las causas subyacentes de la pobreza que residen en Londres, en Berlín, en París, en esos lugares. Y solo nos estamos centrando en el sector, en el sur global, mientras que tenemos que tener una perspectiva global y solidaria en todo el mundo. Sofía, has usado la palabra molesta. Está bien estar molesta. Esta palabra describe cómo te sientes sobre el sistema colonial y los sistemas en los que trabajas. Bueno, yo me uní a esto en 1994 y me impresionó mucho lo que encontré porque desde fuera podemos pensar que las cosas podrían ser diferentes o que tenemos todos estos valores de los que hablamos aquí en este foro, en esta conferencia. Y eso me impulsa el eslogan feminista de nada con nosotras sin nosotras. Y lo que vemos en el sector del desarrollo no es eso. Hay muchas decisiones de financiación de qué se debe hacer sobre los proyectos. Tenemos que enmarcar todo esto en los proyectos que a veces no están diseñados en el sur global por el sur global. Son para el sur global, pero hay una gran diferencia, una gran laguna. ¿Más aportaciones, Christine, Mónica? En mi opinión, bueno, hay un ejemplo de lo que la colonización representa en este sector, y es que
lo que debemos, estamos endeudados, tenemos una deuda con nuestros antepasados. Se han llevado el dinero de nuestros antepasados y está depositado en sistemas bancarios que están en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo que siguen siendo los principales tenedores del poder y de los fondos. No debemos subestimar nunca que ese dinero nos pertenece. La mera existencia de esas instituciones, de mis propias instituciones, es el símbolo de la colonización. Hablando también de la estructura financiera, es un remanente de la colonización. Sí, lo digo en general. Y no solo eso, digo que la mera existencia de las instituciones como la Fundación Ford, la Fundación Gates y muchas otras que fueron creadas sobre las espaldas de nuestros antepasados, porque las condiciones fueron propicias para que ciertas personas se quedaran el dinero y que pudiera ser generado y elevado a otro nivel. Eso no quiere decir que no nos vaya bien, que no nos lo estemos intentando, pero tenemos que reconocer que venimos de un legado de colonización, de opresión y de explotación. Vamos a volver a hablar en la segunda ronda de preguntas que hacéis en la Fundación Ford, pero Christine, vamos a ver qué tienes que decir. Quiero empezar comentando o compartiendo con mis panelistas en la misma línea. Tengo que reconocer que yo también soy una mujer blanca de clase media que trabaja en este sector. Y me lo tomo muy en serio cuando me siento en una mesa redonda como esta para hablar de sistemas, de instituciones. Tenemos que empezar hablando por nosotras mismas. Para mí es un trayecto muy consciente, no debe ser público, pero es algo que hacemos individualmente. Un trabajo personal. ¿Cuál es mi sesgo personal? ¿Cuáles son mis privilegios? Yo tengo unos privilegios enormes. Trabajo en una posición muy superior en Naciones Unidas, tengo un cierto grado de poder y para mí es una tarea diaria preguntarme a mí misma, ¿estoy usando una perspectiva basada en mi sesgo y mis privilegios? Y tengo que poner eso ante todo y sobre todo antes de hacer cualquier comentario. Para contestar a la pregunta sobre el legado colonial en nuestras propias áreas de trabajo, quiero señalar que todo lo que hemos dicho es cierto, pero también tenemos algunos ejemplos, especialmente en ciertos movimientos. Cuando volvemos la cabeza, hay sesgo, racismo, injusticia, por ejemplo, en el acceso a los fármacos. Las personas no siempre tienen acceso a los fármacos y hay continentes enteros que no lo tienen. Hemos luchado por ello y hemos conseguido el acceso. No hemos cambiado el sistema por completo, pero hemos demostrado que es posible. Por otra parte está la financiación, los sistemas de financiación como los fondos mundiales. Hemos decidido que son los países, las comunidades, quienes deciden qué se necesita. No hablamos de quién está libre de estrés, sino de las necesidades propias del país. En sistemas que están perturbados y que son complicados. Una de las cosas que sale en las conferencias es este tema de la diversidad sexual, de la homosexualidad, como no sé cómo ponerlo en palabras, sino como algo que viene de Occidente, y eso es historia colonial. Sabemos que en todas las culturas hay minorías sexuales, que siempre la ha sabido, que ha habido diferentes expresiones de la sexualidad, pero que han estado muy oprimidas en la época colonial. Y hay toda una historia de intentar financiar los poderes no progresistas, y esto nos ha puesto en una situación en la que la narrativa ha cambiado hasta tal punto de que la comunidad LGTBI no son parte de nuestras culturas, y ese es uno de los principales problemas del legado colonial que tenemos hoy en día.
Tenemos que trabajar por ello y estamos en un momento en el que aquellas personas, aquellos lugares donde hay historia colonial, cuando hay personas que oponen su descontento en Uganda, Kenia, en otros lugares, no reflexionan sobre su propio papel en esa historia. Y antes de proyectar a los demás, tenemos que mirar en nosotras mismas y ver quién ha financiado, de dónde proviene el dinero, cuál es el dinero, la historia que hay detrás de todo. Christine, has mencionado que te has dado cuenta que el acceso a los tratamientos contra el SIDA están racializados. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Me genera curiosidad. El acceso a los tratamientos contra el VIH están racializados. ¿Por qué? Creo que es una cuestión de dinero. Es racismo, sí, pero es una cuestión de dinero, es una cuestión de beneficios. Y lo más triste es que lo vemos cuando observamos los datos, incluso en países donde hay buen acceso, donde hay programas contra el VIH, vemos que las personas de color siempre se ven afectadas. Las mujeres negras son las más afectadas por el VIH, incluso en países donde hay buen acceso. Hay un sesgo y hay la elección estructural. Y están los beneficios, lo hemos visto con la COVID, no hemos aprendido de la respuesta al VIH. Hemos visto que países han tenido acceso a las vacunas contra el COVID y qué países no han podido acceder, y nadie ha cuestionado el sistema porque hay una oferta, una demanda, y parece que no hemos aprendido qué es lo más importante. Lo más importante es que las personas puedan acceder y no hemos conseguido cambiar el sistema, no tenemos producción a nivel local. Y creo que muchas nosotras estamos muy dedicadas a cambiar esto, cambiar el sector de los medicamentos, cómo se usan y cómo se usan, y que si viene otra pandemia la situación sea distinta. Hablamos de idiomas, de sistemas, de culturas. Vamos a pensar en 2 pasos concretos que sus instituciones ya estén dando para abolir la supremacía blanca. 2 medidas muy concretas, por favor. Bueno, yo diría que ha habido una mini revuelta. La juventud en particular, nuestros compañeros en África, en Latinoamérica, estaban acudiendo a nuestras instituciones financieras para poder asociarse. Nosotros decimos que trabajamos en alianzas, pero tenemos esas estructuras financieras que nos imponen tantas barreras, los procesos son tan complejos, así que lo importante era trabajar codo con líderes que estuvieran comprometidas con esta labor y con nuestras instituciones financieras, y que sepan que lo que hacen no se corresponde con la realidad sobre el terreno, no responden a cuestiones como los seguros. No hay seguros de automóviles, por ejemplo, en el país de donde vengo. Esto habla de los contextos concretos donde hay estructuras concretas en las que trabajamos, y aparte de eso hemos empezado a desarrollar un fondo donde usamos fondos abiertos sin restricciones a fondo perdido para dar acceso a la SDSR, a la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, para combatir la desinformación, y esta financiación está a disposición de los socios. Ellos deciden a dónde van y los usan para su propio desarrollo. ¿Esto sucede en Planned Parenthood en todas partes o solo en América? En todas partes. Tenemos 3 países en Latinoamérica y África que se benefician de esto. Está en estas 2 regiones, pero realmente queremos cambiar la forma en la que trabajamos con nuestros socios, ampliarlo, y a otras entidades socias, no solo con las que ya trabajamos, pero es una gran oportunidad de mostrar que simplemente este es el primer paso fundamental para que podamos tumbar las barreras financieras y que podamos tomar decisiones sobre nuestros propios futuros. Sofía. Me alegra haber dicho 2 y no 3. 2. Bueno, hemos
sí, firmado con Oxfam, con Save the Children y con otras entidades un compromiso del cambio para descolonizar el sector. Lo hemos lanzado en octubre del año pasado y realmente se ha hecho muy público y contiene unos compromisos muy ambiciosos y pueden exigirnos cuentas respecto a ese pacto. Y voy a hablar de la vertiente práctica. Lo práctico, lo concreto, he mencionado la financiación. Lo que las organizaciones por los derechos de las mujeres necesitan, principalmente de las ONG internacionales, es financiación. Y no solo financiación, sino financiación flexible, a largo plazo, sin restricciones. Hemos hecho muchos progresos en ese sentido en CARE. No estamos donde deberíamos. Pero el 55% de nuestros recursos han ido a manos de actores a nivel local, nacional y estábamos en 25% hace solo un año, así que en solo un año hemos hecho un cambio increíble, pero esperamos seguir progresando más y más. Tenemos que dejar de hablar de la subcontratación. El enfoque descendente ya no vale. Hablamos de diligencias previas entre todas las entidades, cumplimiento colaborativo, los temas más aburridos con los que normalmente nos atrapamos. Tenemos que abordarlos de forma más intensa y significativa, pero no hay nadie que debiera estar trabajando en este sector. Nadie debe trabajar aquí sin reflexionar antes sobre sus propios privilegios y sus propias conductas. Por ejemplo, si vamos a un país de alto riesgo en el sector del desarrollo, hay muchas personas que tienen que cursar formación de seguridad y otras cosas. ¿Cómo hemos podido pensar que podíamos trabajar así en esta línea sin reflexionar profundamente sobre los tiempos coloniales, la descolonización y lo que significa la supremacía blanca? Por supuesto, es totalmente obligatorio y aún así no lo hacemos lo suficiente. Grandes cambios son necesarios tanto en tenemos el pacto, necesitamos herramientas concretas para que los fondos vayan allá donde son necesarios y una reflexión profunda sobre cómo nos proyectamos al mundo y sobre lo que estamos haciendo. ¿Es este pacto un documento interno? Podemos encontrarlo en cualquier sitio online. Sí, está todo en línea. Ali estaba aquí ayer, estuvo aquí en este estrado. Es la mente pensante detrás de este pacto que nos ha ayudado a ponerlo en marcha. Ella viene de una ONG somalí y nos ha ayudado a redactar el pacto, a que haya signatarios y no solo eso, sino que prediquemos con el ejemplo y que cumplamos con los compromisos de ese pacto, que es las alianzas igualitarias. Hay un lenguaje de reciprocidad, mutualidad, sororidad y feminismo y la narrativa ética también es muy importante para influenciar al sector más amplio donde residen la mayor parte de las causas que generan la pobreza. Es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos y nuestra atención. Maliha, ¿algún pacto que vaya a firmar Women Deliver? No hemos firmado el pacto aún, pero estaría dispuesta a ello. Lo que hemos hecho son dos cosas, lo divido en dos. Hemos analizado las raíces racistas y supremacistas de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Se trata de controlar los cuerpos y la fertilidad de las personas de color. Ese fue el paso número 1 y creo que Women Deliver hizo un gran reconocimiento público en ese sentido. Por otra parte, y en mi opinión más importante, podríamos decir que esto nos hace mejores, pero hemos pensado qué es necesario para que una organización global como Women Deliver se convierta en la ONG internacional del siglo XXI, cómo dejamos atrás ese legado colonialista y cómo hacemos que el espacio global reconozca nuestro privilegio como ONG internacional. ¿Y qué tenemos que identificar? Hemos identificado 3 áreas de cambio en este sentido. Tenemos que cambiar totalmente la forma en la que hacemos nuestro trabajo, nuestra programación.
porque tenemos estructuras que provienen de entre empresas colonialistas. Tenemos que cambiar la narrativa, el modo en el que hablamos, el modo en el que describimos las cosas y cómo asumimos los privilegios y nuestra experiencia técnica. Tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio, como Sofía ha mencionado, y ha dicho cómo lo intentan hacer en Kering y en otras ONG internacionales. Podemos liderar con el ejemplo, pero tenemos que cuestionarnos en primer lugar quién toma las decisiones, qué pensamos acerca del cumplimiento, quién lidera la narrativa, quién toma las decisiones. Y si no podemos cambiar eso, siempre estaremos rindiendo pleitesía a la colonización. Christine, dos modos, Mónica. ¿Qué podría decir? No ha sido fácil. Yo vengo de una comunidad indígena de América Central y yo hice de Estados Unidos mi hogar. Me enorgullece esa decisión, pero al estar en este sector y en la filantropía, en mi trayectoria por la justicia, esto quiere decir que he tenido que hacer mi propio proceso de cambio a nivel interno. Porque el colonialismo sucede cada día, está patente en el modo en el que interactuamos, en el modo en el que nos comunicamos, en el modo en el que asignamos los recursos. Empezaría diciendo que no es fácil formar parte de esa comunidad cuando efectivamente decides impulsar el cambio a nivel interno. Pero antes de analizar lo que los demás han hecho, tenemos que desglosar, abordar lo personal, y es una vía dolorosa, pero si es una vía que una institución ha tomado, sabemos que dan un cierto nivel de acompañamiento, un cierto nivel de apoyo, pero eso no quiere decir que se nos esté escuchando en el proceso de intentar que el mundo sea un lugar mejor. Y lo estamos haciendo desde las más altas esferas, desde la presidencia hasta los miembros del Consejo. Y en la Fundación Ford creemos que este es el único modo en el que comenzaremos un proceso de redefinir qué es el proceso, qué es el progreso, qué es la dignidad y cómo deben ser. Porque sucede para muchas de las personas que estamos sentadas cómodamente en nuestros sillones del norte global. Nosotros decidimos qué es el progreso, qué es la dignidad para ti, para ti, para ti o para cualquier otra persona. Así que nos damos cuenta que tenemos que poner boca abajo todo el sistema, cambiar toda la coyuntura, ver cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, y que las personas que están sentadas en la mesa piensen y sientan de forma diferente. Poner boca abajo el sistema y cambiar la coyuntura, eso es importante. Muchísimas gracias. Por último, pero no por ello menos importante, Christine, desde el Departamento de los Estados Unidos para la Ayuda Internacional. Sí, yo creo que es importante reunirnos desde el respeto, desde la tolerancia, pero creo que en las Naciones Unidas somos conscientes de que hay racismo, un racismo arraigado a todos los niveles de las Naciones Unidas y que tenemos que cambiar el sistema. Somos una institución motivada por la membresía, entonces la dinámica tiene que regirse por ello. Pero las políticas, nuestras iniciativas, en UNAIDS, estamos comprometidos, ONU-SIDA, tenemos las directrices de nuestra directora ejecutiva, que nos han nombrado a personas como yo, que esperamos sean capaces de incorporar la perspectiva de género. El viaje va a ser lento y largo, no ocurrirá de la noche a la mañana. Cuando yo me adherí a ONU-SIDA, siempre tuve cuidado a la hora de firmar cualquier compromiso o promesa, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel interno, ofrecer espacios seguros para que la gente hable.
espacios para sanar del trauma intergeneracional, también del trauma individual. ¿Cómo podemos ofrecer espacios para que la gente hable de desequilibrios de poder, de opresión? Esto no es fácil en ninguna organización, mucho menos en el seno de las Naciones Unidas. Estamos trabajando en esta senda, pero será un proceso lento. También quería decir que es importante pensar en nosotras como líderes, qué tipo de modelos queremos ser, si estamos encarnando los valores que luego predicamos. Por último, volviendo a lo que he dicho antes, en este sistema global, como Agencia de las Naciones Unidas, si alzamos la voz y hablamos de estas cuestiones que emanan de un pasado colonial, parte de nuestros Estados miembros siempre van a estar mosqueados, ¿no? Siempre va a haber una parte de los Estados miembros que se van a sentir representados y otros que se van a sentir amenazados o agredidos. Si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, también. Pero lo hemos hecho de todas formas. Sabemos que ello tiene consecuencias políticas, a veces también financieras, pero estamos comprometidas con este objetivo. Bueno, ahora me gustaría invitar a todas a que acaben esta frase. Quiero ver un sistema multinacional descolonizado en el que el blanqueamiento del liderazgo no baste. Tenemos que cuestionarnos cuáles son nuestros modelos, cuáles son nuestras narrativas, cómo trabajamos y por qué existimos. Yo quiero ver un mundo multilateral descolonizado en que no haya cabida para el endeudamiento y en el que reconozcamos la urgencia de este momento, respondamos y financiemos lo que hace falta, porque los fondos feministas, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil necesitan día tras día esos fondos. No estamos dispuestos a continuar este sistema. Ese es el sistema que quiero ver, un sistema en el que el dinero esté en manos de quienes lo necesitan. Yo quiero ver un sistema descolonizado en el que, Bessie, en el que no tengamos que estar hablando de esto nunca más, al menos en un par de generaciones. Es importante recordar que los espacios de desarrollo internacionales están dispuestos o están destinados a desarrollar. Si no nos dejamos a nosotras mismas sin trabajo, algo estamos haciendo mal. Tenemos que recordar que no deberíamos ver las mismas caras en esta sala dentro de 20 años. Deberíamos tener a gente del sur global, gente joven, gente de trasfondos marginalizados. Tenemos que seguir no solo poniendo en cuestión el sistema, sino tomando acción. Christine. Yo gustaría llegar a un sistema multilateral basado en las personas. Creo que estamos gastando muchos recursos, mucho dinero, muchos esfuerzos y que no estamos llegando a las personas a las que queremos llegar. No estamos incluyendo las voces de todo el mundo ni generando espacios para ellos. Para mí lo importante es crear espacio. Lo que Pumsi le dijo ayer me gustó mucho. Hay un lugar en el infierno para las mujeres que no crean espacio para otras mujeres. Y usted... Yo quiero un mundo multilateral, descolonizado, en el que cambiemos las tornas, en el que las mujeres trabajen en solidaridad de manera muy distinta. La situación actual no debería continuar. Muchísimas gracias, gracias por su honestidad y gracias por sus intervenciones. Esperemos que sea el último debate de esta naturaleza.
Bueno, voy a invitar ahora a una segunda tanda de panelistas. Muchísimas gracias. Gracias a todas por su participación. What a fascinating conversation. Ha sido un debate fascinante. La siguiente mesa redonda va a ser igualmente fascinante. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo está la energía en la sala. No estarán cansados, ¿no? La segunda mesa redonda va a abordar el feminismo. Tenemos que definir qué significa el feminismo. Muchas veces nos damos cuenta de que cuando hablamos de feminismo nos estamos refiriendo a una determinada narrativa, cultura o contexto. Ahora queremos analizar cómo el feminismo debe hacer su labor, pensando en distintas culturas, en la inclusión y en narrativas más amplias. Así que invito a las siguientes panelistas. ¿Se están preparando todavía? Okay, here they come. Vale, ya llegan. Un aplauso muy cálido mientras suben al podio. Thank you so much. Muchísimas gracias, 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 gracias. Están estupendas. Siéntense, por favor. Voy a presentar a nuestras ponentes. Tenemos a Tarsila Rivera Cea, fundadora, así es, fundadora de Chirapac. Promueva la cultura ancestral, forma a líderes indígenas y combate todas las formas de violencia. Muchas gracias por estar aquí. Viene del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. También tenemos a Chantal Mujosa, directora ejecutiva de Espectra, un centro de activismo feminista joven. Es activista proveniente de Ruanda, activista feminista y panafricana. También tenemos a la tía, me ha dicho que la puedo llamar tía, la tía Jill Gallagher. Es directora ejecutiva de la Organización de Salud dirigida por la comunidad aborigen. Jill ha sido fundamental a la hora de congregar a una organización que apoya a 32 asociaciones aborígenes. Muchísimas gracias por su compromiso. También tenemos a Aresu Najibachet, que es responsable de programas en Oxfam Canadá. Es una voz emergente de defensa de las mujeres en Canadá. Recientemente se la reconoció como joven distinguida por la WCE de Toronto. Enhorabuena. Y por último, tenemos a Aisha Constable, fundadora de Girls Care, acción climática para el empoderamiento y la resiliencia. Aisha es investigadora y experta climática que incorpora una perspectiva feminista a su labor. Muchísimas gracias, un aplauso. Bueno, tenemos unos 30 minutos para esta mesa redonda. Cada una de ustedes trabaja con tesón en cada uno de sus espacios. Quiero darles la enhorabuena. Y sin duda hay algunos solapamientos en sus creencias y en los que hacen. Pero a mí me gustaría hablar de cada uno de los contextos locales en los que ustedes trabajan, porque el contexto local es muy importante cuando hablamos de feminismo. Voy a hablar con Tarsila. Durante 40 años, no es poca cosa, usted ha defendido los derechos de las mujeres indígenas en las Américas. Nos puede hablar de dos maneras importantes en las que los sistemas internacionales pueden incorporar la sabiduría, las prácticas y el liderazgo de las mujeres indígenas, que son a las que ustedes defienden día tras día. El micrófono, de un segundo al micrófono. De nuevo. Vamos a cambiar el micrófono, no se preocupe. ¿Ahora se me escucha? Tengo que decir que la descolonización es muy importante
es muy importante ver la parte externa y también la descolonización de nuestras actitudes y de nuestra vida privada. ¿Por qué? Tenemos un legado que no es precisamente bueno como consecuencia del colonialismo. Nosotros, como mujeres y feministas, cargamos con la culpa de la religión, la culpa del catolicismo. ¿Por qué? Estamos repitiendo esos patrones. Se nos culpa por disfrutar de nuestro derecho de ser felices en nuestra vida social y en nuestra vida personal. Dicho esto, es importante tender un puente entre todas nosotras, a pesar de nuestras diferencias. Ha mencionado el conocimiento. Estamos convencidas de que el conocimiento de las mujeres indígenas es útil para hacer frente a los principales problemas de nuestros países y de nuestras sociedades. Creemos en los derechos colectivos. Por ejemplo, estamos hablando de la crisis climática, del sistema. Creo que tenemos que recuperar la visión de los derechos colectivos, del bien común para todos, todas y todes. No pensar en mí misma o en otras personas, sino en el colectivo. Luego está la cuestión de la recuperación de un equilibrio en nuestras relaciones entre nosotras mismas y con nuestro ecosistema, con la madre tierra. ¿Por qué? Porque si creemos en ello, es porque aún a día de hoy estamos intentando utilizar los recursos que la madre tierra nos regala. Tenemos que cuidar en compensación a la madre tierra. Tenemos que reconocer, respetar todos estos principios y se nos tiene que consultar cuando haya algún programa o alguna actividad que nos vaya a concernir. Venga de donde venga, de la cooperación internacional, de las entidades financiadoras, de los programas internacionales, tenemos que formar parte del cambio, no como beneficiarias, porque nosotras somos personas que tenemos con todas las capacidades suficientes como para decirles qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando una persona no está en un buen estado espiritual, nosotros sabemos qué es lo que necesitamos. Necesitamos colmar nuestras necesidades físicas, espirituales, morales y sociales y materiales. Creo que podemos compartir conocimientos y actitudes que pueden favorecer a la creación de nuevas alianzas. Es necesario poner en cuestión el poder y el mal uso que se hace del poder, no solo del poder económico, sino de todo tipo de poder. Cuando tenemos una pequeña parcela de poder, tenemos que pensar en el colectivo, no en el individuo. Por eso nos complace compartir el conocimiento y el derecho a ese conocimiento colectivo que va de la mano de la defensa del derecho a nuestra individualidad y a nuestro cuerpo. Tenemos que hacer que todo el mundo disfrute de una vida plena. Muchísimas gracias. Tiene 40 años de experiencia y no me cabe duda de que tendrá mucho conocimiento que compartir. Chantal, ¿puede darnos 2 ejemplos de legado colonial que verdaderamente le enfaden y que encuentren espacios feministas? Muchas gracias. Sí, creo que es muy difícil hablar de legado, porque el legado significa lo que queda. Pero para mí el colonialismo
no solo es el acto, sino también el sistema de opresión que desafortunadamente sigue vigente a día de hoy. Así que no quiero hablar de legado. Para mí, yo quiero hablar de todos los sistemas de opresión, el patriarcado, el capitalismo, el racismo, todas esas problemáticas que conocemos. Son sistemas opresores que nos oprimen de diversas maneras. El feminismo está intentando combatir estos sistemas de opresión de diversas maneras. Sin embargo, se encuentran integradas estas personas feministas en sistemas afectados por el desequilibrio de poder y por estos sistemas opresivos. Entonces yo creo que tenemos que reformar el sistema por completo. Yo quiero hablar de dos cuestiones que afectan en particular al movimiento feminista. No quiero hablar del movimiento en general, sino de los individuos, de las personas que están integradas dentro de esos movimientos. Sabemos que están contribuyendo a este movimiento. Las feministas del pasado son las que han sentado las bases y el camino para que hoy estemos aquí reunidas. Entonces, el liderazgo muchas veces cae en las manos erróneas, replicando el sistema del colonialismo. No tenemos el poder para forjar nuestro propio futuro, para actuar en aras de la ciudadanía de las mujeres, de las poblaciones desfavorecidas. Estas personas deberían estar dispuestas a escucharnos a nosotras y no ser quienes lideran la agenda, quienes nos imponen qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Esto ocurre en las ONG locales e internacionales, porque el modelo opera replicando estos sistemas opresivos. Entonces, son las personas afectadas las que tienen que diseñar su propio camino. Entonces, esto tiene que cambiar. Entonces, el liderazgo a nivel institucional y mundial tiene que cambiar, ¿no? No, a todos los niveles. Pero bueno, está hablando de las organizaciones feministas y sus instituciones, ¿no? Sí, esto también se replica a nivel comunitario. También quiero hablar de otra cuestión. A día de hoy, las feministas están hablando de los enfoques en silos, de los enfoques aislacionistas. Hay grupos que están trabajando en mutilación genital femenina, en esta cuestión, en esta otra. Esto también replica el sistema patriarcal. El movimiento feminista no habla o no está presente a la hora de hablar de cuestiones como la economía, las finanzas, la política. Este enfoque en silos nos divide y tenemos que destruir estos silos. Tenemos que incorporar un enfoque interseccional. No podemos centrarnos en una sola cuestión e ignorar el resto de cuestiones que intersecan. Tenemos que hablar, evidentemente, de las cuestiones que nos conciernen, pero también de conflicto, también de opresión. Vemos que muchas veces tenemos a mujeres que están diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pero que vienen de países que están vendiendo armas, que están fomentando el conflicto en nuestros países. Bueno, he hablado de liderazgo. Cuando pienso en el liderazgo de las organizaciones feministas y cuando ve el rostro que tienen, ¿cómo se siente ante el liderazgo de las instituciones feministas? Bueno, yo creo que las ponentes que me han precedido han hablado de esto. Yo diría que el liderazgo tiene que cambiar. Mi pregunta es cómo se siente, cómo le hace sentirse, sus emociones. Me siento frustrada, pero por eso estoy aquí. Si hubiéramos podido cambiar las cosas en el pasado, yo no estaría aquí. Precisamente estoy aquí para pedir un cambio social y en el liderazgo. Bueno, Jill, usted ha defendido a las mujeres aborígenes toda su vida. ¿Puede mencionar dos maneras en las que las instituciones pueden
reconocer y valorar a las poblaciones indígenas. Bueno, pensaba que estaba preparada, pero me parece un poco complicada la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todas mis compañeras en esta mesa redonda. También quiero dar las gracias a Ruanda por invitarme aquí. Yo soy una mujer australiana proveniente de las Primeras Naciones. Antes de empezar con mi intervención, quiero hablar brevemente de la historia, de qué es lo que ocurrió en Australia. No sé hasta qué punto conocen la historia de mi país. Mi pueblo, los pueblos aborígenes australianos, una isla enorme de personas, habían vivido en esa isla, en ese continente, durante más de 60.000 años. Mis ancestros caminaron con los dinosaurios. Mis ancestros cruzaron de Tasmania a Australia cuando antes no había un océano. Mis ancestros han visto los volcanes eruptar en Australia. Mis ancestros nutrieron ese continente durante miles y miles y miles de generaciones. Pero entonces ocurrió algo. Hace 250 años empezó la colonización. Fue brutal, rápida, y dañó a nuestras maneras de conocer, nuestras maneras de ser y nuestras maneras de hacer como cultura ancestral. Tuvo un impacto sin precedentes en nuestras culturas. Ya se ha dicho en la intervención de apertura cómo tenemos que hablar nuestro propio idioma. A nuestra población se nos mandaron a campamentos, nos trataron como animales, como ganado. Se nos mataba como si fuéramos animales. Durante 250 años, las naciones tradicionales de Australia sufrieron un proceso de colonización y en el que se nos arrebató el poder a la par que la esperanza. Cuando hablamos de feminismo, el feminismo es un concepto muy amplio. Cuando hablamos de las culturas antiguas, ¿qué es lo que significa el feminismo? ¿Qué significa para mí? Yo soy una mujer aborigen australiana que no se llama a sí misma feminista, pero que es feminista. Tida significa mujer, hermana. Yo no me llamo feminista, sino tidirista. Y he tenido que cambiar mi propia narrativa para encajar en mi cultura. Desde el inicio de la colonización en mi país, ha habido movimientos feministas en los que nunca se ha contado con las mujeres aborígenes, nunca se nos ha pedido participar. Solo tenemos que mirar a esta conferencia. ¿Cuántas mujeres indígenas australianas asisten a esta conferencia? 3. Solo 3. Eso tiene que cambiar. Tenemos que incorporar a nuestras mujeres indígenas, mujeres que han sufrido crímenes aterradores, crímenes de lesa humanidad. Y quiero aprovechar la oportunidad para contar algunos de esos crímenes. Nuestras mujeres han sufrido de diversas maneras como consecuencia de la colonización. Hubo muchas violaciones, acoso sexual, los maestros blancos que arrebataban a las mujeres y las violaban. Esto ocurría en Australia.
¿Cuántas personas en todo el mundo conoces esta historia? Para mí esta es la primera oportunidad que tengo de estar en una plataforma mundial para contar la historia de mi pueblo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, debe haber algo de esperanza, ¿no? Tenemos que reconocer y de esas historias que nos cuentas. En Australia hemos trabajado para asegurarnos de que como mujeres obtenemos los recursos y que como mujeres podemos acceder a los recursos y que hay movimientos de mujeres en todo el planeta. Eso tiene que suceder. Necesitamos ser más conscientes y pensar más. Es la primera vez que participo en esta conferencia como mujer aborigen, y la próxima vez que si esta conferencia se hace en Melbourne, lo dejo ahí. Si se hace en Melbourne, me voy a asegurar de que las mujeres aborígenes australianas participan y son escuchadas. Muchísimas gracias. Arisu, cuéntanos, ¿es la tokenización un problema en el feminismo actual? Cuando me has preguntado sobre el liderazgo, has preguntado, yo quería intervenir rápido y el tokenismo es algo que es una plaga para el feminismo mundial. No lo estoy criticando, es algo de lo que todas somos culpables. Nuestra obsesión con la política de la representación la política de la representación no tiene en cuenta que una persona como yo, que pueda ocupar el poder, que pueda representar las necesidades, los ideales, las aspiraciones de mi comunidad, es una ilusión, la ilusión de la inclusividad que en ocasiones tiene una carga en las personas trans, racializadas, marginalizadas, y que no permite representar a todas las comunidades en toda la diversidad que tienen, sin apoyo, sin recursos, para que puedan hacer cambios sustanciales, que puedan hacer avanzar a sus comunidades y que vean que no son las únicas personas que están sentadas sobre la mesa. Es un arma de doble filo. De nuevo, yo como mujer racializada en ocasiones caigo en esa trampa y es una carga tener que representar a tu comunidad en todos sus hermosos colores, en todas sus hermosas formas. No es algo que, bueno, es algo que vemos que sigue sucediendo en el norte global. Las mujeres negras en la política son elegidas, hacen frente al racismo y se les deja de lado completamente cuando han llevado el timón durante tanto tiempo. Para abordar este problema tenemos que mirar internamente nosotros mismos como personas, como colectivos, y ver cómo el colonialismo, la opresión, la supremacía blanca está definiendo nuestros ideales de liderazgo, y las personas a las que llamamos líderes en realidad son personas que con bastante frecuencia siguen ese ejemplo del hombre blanco que está empuñando, alzando el puño, y no las supervivientes de las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad. Esa lucha que han estado librando durante años, hay que reconocer esos componentes del supremacismo blanco y ver cómo el liderazgo va a ser esencial a la hora de reconocer el trabajo que se está realizando a nivel comunitario, el trabajo feminista, el trabajo de las mujeres, el trabajo de las compañeras transexuales, el trabajo que llevan haciendo durante años, especialmente en estos espacios y en el feminismo blanco liberal. Veo una obsesión con la cantidad por encima de la calidad. Vamos a llenar el Parlamento de mujeres, vamos a pensar en cuotas.
Si estuvieran mujeres en esos puestos, realmente avanzaríamos en aborto, avanzaríamos en el CDSR. Si una mujer presidiera su país, estaría avanzando por todas nosotras. Si no me estás representando a mí, no estás aquí por mi pueblo, por el colectivo trans, por las mujeres. Nosotras como mujeres feministas tenemos que tener esa rendición de cuentas, esas conversaciones críticas, a abrir e irrumpir en estos espacios, es decir, estamos aquí por esto y no estamos aquí por esto. Y se acabó, y por eso estamos hoy aquí. Aisha, como feminista y activista por el clima, ¿cuál es el mensaje que realmente quieres transmitir cuando se trata de transmitir lo que piensas sobre la intersección entre el feminismo, cambio climático y la descolonización? Es una pregunta difícil, pero sé que puedes. ¿Solo un mensaje? Porque tengo unos pocos. Soy alguien vengo de Caribe, vengo de Jamaica. Veo lo que es el colonialismo en Australia, me siento reflejada con lo que ha dicho Jill, y yo misma he sido hija del continente. Mi pueblo no se desplazó forzosamente al Caribe para estar esclavizados y estar bajo el yugo del colonialismo. Vivimos con el recordatorio constante a diario de las tragedias que ha provocado el colonialismo, y para mí es muy significativo afirmar que tenemos estos debates en Ruanda, un país que ha sido devastado, que habla de la tiranía, del colonialismo también, y que se ha transformado. Es un ejemplo de la fuerza de la descolonización y de los enfoques descolonizadores, lo que significan para el desarrollo sostenible y lo que nos pueden aportar. En la crisis climática, hemos visto los esfuerzos constantes que se han llevado a cabo para crear sistemas que se supone que deben ser la panacea frente a las crisis. Una de las cosas que intento a menudo es, intento recordar a mis colegas que no podemos poner nuestros destinos en arreglar la crisis climática cuando estamos en un sistema que ha sido diseñado por fuerzas coloniales. Todos los mecanismos que se han diseñado a los más altos niveles del liderazgo para abordar la crisis climática han sido desarrollados por fuerzas del colonialismo. Y esos sistemas son inherentemente imperialistas, racistas y sexistas. El trabajo que hacemos como feministas tiene que cuestionar todo eso. Los debates que mantenemos sobre transiciones justas, sobre mitigar, acciones de mitigación, transferencia tecnológica. Si no somos conscientes de lo que esto significa, y si pasamos por alto lo que significa para las personas que están en primera línea, estaremos perdiendo el norte, porque de nuevo estas soluciones, se ha dicho muchas veces, son soluciones falsas y perpetúan las mismas agendas. Con la tecnología vemos que se nos dan préstamos, créditos para comprar tecnología de los poderes coloniales. Repetimos la historia una y otra vez con estas llamadas soluciones. Y nos hacemos estas preguntas cuando estamos en esa sala y lo llamamos por su nombre: neocolonialismo. Las conversaciones sobre el clima, sobre la financiación y en esta línea, estas conversaciones nunca reconocen la justicia, la reparación como una respuesta, como una forma de responder a la crisis.
y en pro de la transformación. Si no tenemos un mecanismo sólido que facilite la redistribución de la riqueza de tal forma que podamos revertir la brecha que ha sido creada por el colonialismo, las instituciones financieras que han sido constituidas para obtener sus ganancias del esclavismo, y ahora quién debe, quién adeuda, y ahora emitimos bonos y créditos y préstamos como parte de la solución a la crisis. Si seguimos así nos va a ir mal, pues si no llamamos a las cosas por lo que son. 30 segundos, añado este último apunte. Somos muy rápidos haciendo una pregunta de cómo descolonizar el sistema. Es importante que tengamos en cuenta cómo nosotras como feministas, las personas que están entre estas paredes, cómo nos decolonizamos a nosotras mismas. ¿Qué hacemos cada día fuera de estos espacios para perpetuar el colonialismo, el patriarcado? Yo me pregunto a mí misma, cuando camino por las instalaciones que tenemos en esta conferencia, ¿qué pasa con esas mujeres que limpian los aseos? Son las personas que mantienen esta conferencia en marcha y lo hacen como extensión de los servicios y de las necesidades que hemos puesto sobre la mesa, pero las estamos considerando, reconocemos y agradecemos su trabajo. Lo mismo sucede con la crisis climática. Vemos a aquellas personas que sufren más por las crisis climáticas y estamos creando soluciones suficientes para colmar las necesidades de aquellas personas que ya están en posiciones de poder, que tienen privilegios y cómo contribuyen al problema de la crisis climática. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que terminar el panel aquí. Muchísimas gracias por vuestras ideas. Han sido verdaderamente emocionantes. Simplemente quería hacer una última reflexión colectiva. Ha sido una sesión plenaria muy emocionante. Solo 10 minutos, solo 10 breves minutos para reflexionar. Thank you all so much. Thank you. Eran unos segundos de reflexión. Muchas gracias. Un aplauso. All right, you might now exit the stage. It's finished. Yes, we'll have. Sí, hemos terminado por ahora. Tendremos tiempo para debatir posteriormente. Muchísimas gracias. Another round of applause for these feminist. Otro aplauso para estas feministas, agentes del cambio. Espero que todo el mundo haya disfrutado de esta plenaria tanto como yo. Por favor, recordad que todos tenemos una labor que desempeñar en cómo descolonizamos el mundo. ¿Vamos a tomar medidas o vamos a permitir que el statu quo siga siendo lo predominante? Es un honor para mí invitar a una artista ruandesa, se llama Kivumbi Kwi. Creo que aún se está preparando para su actuación. Es rapera, poeta y artista de la palabra hablada y proviene de Ruanda. Vamos a darle la bienvenida al estrado. Hello everyone. Hola a todos. My name is Kivumbi King. Me llamo Kivumbi King. Gracias por haberme invitado. Voy a recitar 2 poemas. El primero se llama Chachana. Simplemente significa el perseguido. Ndatambuka bakagira bati dore cya cyana cya Kivumbi cya cyana icyo ntazi icyana cyarenzwe n'ivumbi n'icyicari wabo gikunda gasozi ngo ni cya cyana yego nicyo cya cyana cyataye indero ngo ni cya cyana cyataye umuco oya ndi cya cyana cyabuze umuco
ngo nkukureho nkusange ese uyu niwo batuzaniye twarayobotse twarakurikiye ariko mu kuvuga abandi twabaye aba mbere bagira bati wacyana we ntabwo ujya wumva wataye indero nta muco ugira. Then I'm confused and I'm like, what? Estoy confundido y digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo puedo perder algo que no tenía? Nunca lo perdí porque nunca lo tuve. Nunca lo perdí porque ni siquiera sé lo que es. Así que cada vez que me dicen eso, no sé de qué me están hablando, por favor, necesito ser escuchado. See, I was born in the post-colonial Nací en la era postcolonial. Eso quiere decir que mi cultura ya era impura. Teníamos un rey que ahora es un presidente, incluso los residentes del país hablan idiomas extranjeros. See, my culture is informal. We live in the formal world. Vivimos en el mundo formal, mi cultura es informal y eso significa educación. Quizá mi complicación es que yo me perdí en la prosa. A nadie le gusta el estilo antiguo, bienvenidos a la civilización, o eso dicen. But I wish I was born before. Pero me gustaría haber nacido antes, con una cultura propia, beber la leche, ver las ropas, el modo de hablar de mis antepasados, cómo las hijas se convirtieron en esposas, en madres posteriormente, y luego preguntarme, ¿qué hago aquí? I live with an open mind. Vivo con una mentalidad abierta. El mundo cambia, pero sigo siendo yo. Sigo siendo lo bueno, lo malo que hay en mí. Eso ve la luz y eso está bien. Thank you. Gracias. The next one is El called siguiente poema se llama Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata, qué frase tan hermosa. Quiere decir, no hay problemas durante el resto del día. Hakuna Matata, vive, deja vivir, pero sigo teniendo muchas cosas que atajar. Elijo mi propio guión y Hakuna Matata es la afirmación que creo que podemos decir todos con mayor facilidad. I'm not trying to be a No estoy intentando ser pesimista, no. See, for a long time, Durante mucho tiempo nuestras generaciones no se han comunicado and break down the pattern. para derribar los patrones que comenzaron con los exploradores. Some self-sponsored, they drew Algunos han patrocinado todos los centímetros de nuestro continente tomando ríos y montañas. Mount Speak, Mount Stanley, Mount Baker, Lake Victoria, Los montes, los lagos, el lago Victoria, todas las montañas de este país. Y luego llegaron los misionarios. Vinieron a civilizar, a comercializar y a cristianizar mi país. Es importante justificar la supremacía del hombre blanco. No somos esclavos. Hemos permitido el barbarismo porque era la única forma de que nuestras pobres almas se salvaran. Christian. Blancos, cristianos, les funcionó. See, Jean Dodier and Jean-Baptiste Arwabujiri and Nyirarumaga, Juan Bautista and in another family, bautiza a los niños y durante los muchos años Ragma ha significado otra cosa. Nyirarumaga, and please remember, Por favor, recuerden el lema Hakuna Matata. see, we were disoriented.
Estamos desorientados y colonizados. Nuestra historia, nuestras identidades se perdieron. Ha llegado todo esto hasta las más pequeñas aldeas y nos preguntamos por qué. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo avanzamos si estamos en este punto? Si la dedicación no te dice que debes cuestionarte, entonces cuestiona tu dedicación. Hakuna Matata es una frase maravillosa, pero me temo que tendremos que vivir con preocupaciones durante el resto de nuestra vida. All right, so plenary number 8 has come to an end. Thank you so much. La plenaria número 8 ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por su atención. Seamos parte del proceso de descolonización de nuestro mundo. Muchísimas gracias. I'm a sucker for you.